Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Yo vivo al Barmil. Yo me llamo Guillermo Nastajuas. Yo soy parcero. Sí, 30 años voy. Cuando tenía mi señora, tenía un guagua, no podía yo. Dijo mi primo, usted está sufriendo de más, me dijo. Apréndalo, bregar. Y ahí yo dije también, entonces voy a aprender. Y hasta ahora vivo trabajando así. Hasta ahora, parcero. Naistima mi jeisishne. Desde embarazada, nosotros aquí le damos así colarita, leche. A ella toca dar más, ya toca cuidar, más comiditas, pero no tanto así comidas pesadas. Y ya me dicen, ya amanecen dolor, pues ahí. Yo acompaño, pues, hasta que nazca guagua. Pues. De ahí sale placenta. ¿Y cómo hace para cortar? ¿Qué usa? Nosotros cortamos caña de gualúa. Pedacitos cortamos, cogimos hilo y amarramos eso. Así es. Así ha sido costura. No ha sido tejera. Nada, pues. Solo de caña de gualúa sabemos coger. Nosotros vuelta cogimos otra hojita de acá, unas ramitas que hay. Con ese sabemos bregar. Y sabemos bregar si manteca de gallina, pero no de afuera, de campo nomás. Y a veces acá hay por ahí una matica, sabe a ver. Con ese sabemos bregar. Hoja de guanábano, ese hace por ahí. Con la mamá, el partero, vienen así y se tiene hija, se recogen. Ya cogen un bañal, ya entregan a la mamá. Pues. Si hay vuelta, si no ves que saben echar barriga de este cuerpo, de toca bregar. Un día, pero así, un día nomás. Nosotros aquí cuidamos así, no bañar frío, con agua tibia bañar. No tocar así, cocinar, nada. Una tiene que estar ya alentadita, él tiene que cuidar. Aquí saben cuidar así. No lavar ropa, ni frío, nada. Hasta un mes. Pero ahora ya cambiaron cultura ya. Al 15 días ya están por ahí caminando. ¿Le gusta ser partero? Me gusta. Partero, a llorar, pues. A llorar a la mamacita. Ese me gusta a mí. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.